Bienvenido a lo que es el curso de Matemática 1, que comenzaremos a trabajar hoy directamente con las unidades correspondientes. Más que Matemática 1, son como los fundamentos matemáticos para el inicio del precálculo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a trabajar aquí tiene que ver con las radicaciones, los polinomios y la factorización allí, como elementos primordiales de la primera unidad. Entonces, la radicación es una operación inversa a la potenciación, ya que tiene por objeto hallar una base cuando se conoce la potencia y el exponente. En general, dada la expresión a la n igual a b, decimos que a es la raíz enésima de b, siendo b mayor que 0 y donde n pertenezca a los naturales. Simbólicamente se escribe a igual a la raíz enésima de b, entonces a es igual a 1 sobre n, siendo b mayor o igual que 0 y n mayor o igual que 2. Entonces, los radicales tienen una propiedad, ¿sí?, que es la que vamos a estudiar. La primera propiedad tiene que ver con la raíz de un producto. Entonces, si tenemos la raíz enésima de a por b, esto no es más que la raíz enésima de a por la raíz enésima de b, donde a pertenece a los reales y n debe ser mayor o igual que 2. Ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 3 por 4, esto no es más que la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 4. La segunda propiedad tiene que ver con la raíz de un cociente. Cuando tenemos raíces de un cociente, es decir, la raíz enésima de a entre b, no es más que la raíz enésima de a entre la raíz enésima de b. Por ejemplo, si yo tengo la raíz quinta de 7 tercios, eso es la raíz quinta de 7 entre la raíz quinta de 3. La siguiente propiedad es la raíz de una raíz. Si tenemos la raíz enésima de la raíz de m por a, no es más que la raíz de n por m, la raíz enésima de la raíz de n por m de a. Es decir, veamos el ejemplo. Tengo la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 7, pues no es más que la raíz de 3 por 2 de 7, que eso sería la raíz sexta de 7. La siguiente propiedad es la potencia de una raíz. Entonces, si tenemos la raíz enésima de a elevada a la m, pues no es más que la raíz enésima de a la m, como lo vemos en ese ejemplo también. La raíz quinta de 7 elevado al cubo, pues no es más que la raíz quinta de 7 elevado al cubo. ¿Cómo introducimos factores dentro de un radical? Para introducir factores dentro de un radical se eleva dicho factor a la potencia que indique el índice de la raíz, o sea, a por la raíz enésima de b no es más que la raíz enésima de a a la n por b. Ejemplo, 5 por la raíz cuadrada de 3, pues no es más que la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 3. Para extraerlo de un radical, pues se divide el exponente del factor, que es igual o mayor que el índice de la raíz, entre el índice de la raíz. Y el cociente de la división es el exponente del factor que sale fuera de la raíz y el residuo del divisor es el exponente del factor que queda dentro de la raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 5 a la 7. Y entonces, ¿qué hacemos? 7 entre 2 me daría 3 por 2 me da 6, el 7 1. Pues esto que el factor que sale dentro del radical sería 5 al cubo y el factor que queda dentro del radical sería 5. Entonces esto me daría 5 al cubo por la raíz cuadrada de 5. ¿Cómo se hace para la amplificación de un radical? Bueno, lo que hacemos es que esto consiste en obtener de otro radical mayor y para ello se multiplica el índice de la raíz y los exponentes de los factores por un número mayor o igual que 2. O sea, tengo k a la n por a la m, la raíz k por la raíz enésima de la m, esto es k por n por la raíz de a la m por k, donde k es un número porque se amplifica. Ejemplo, quiero amplificar la raíz quinta de x al cubo. ¿Qué hago? Pues sencillamente tomo y digo 2 por 5 por la raíz de x de 3 a la 2. Y esto me va a dar la raíz décima de x a la 6. ¿Por qué? Porque estoy amplificando la raíz cúbica de 5 al cubo por 2. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo multiplico por el índice de la raíz y también lo multiplico por el exponente de la cantidad subradical. Para simplificar radicales, bueno, lo que debo hacer es reducir a su simple expresión según sea el caso. Si es en el caso 1, cuando la cantidad subradical contiene factores cuyos exponentes son divisibles por el índice de la raíz, extraigo cada uno de los radicales. Ejemplo, la raíz décima de 32 por x a la y por y a la 15 por z a la 20. ¿Qué hago? Descompongo todo eso, pues sencillamente digo que 10 es igual a 2 por 5 y por lo tanto esa es la raíz de 2 por 5 de
2 a la 5, que es 32, por x a la 2 por 5, que sería x a la 10, y a la 15, que no es más que 3 por 5, que y a la 3 por 5, y z a la 20, que sería z a la 4 por 5. Y luego, ¿qué hago? Busco el mínimo entre ellos y me doy cuenta que el mínimo entre ellos es 5, pues divido 5 entre 10, me daría 2. Entonces me quedaría la raíz cuadrada, y luego 5 entre 5 me da 1, por lo tanto me quedaría 2. 5 entre 5 me da 1, por lo tanto me quedaría x cuadrado. 5 entre 3 por 5, pues me quedaría 3, ya la 3. Y z me tiene 4 por 5, y lo divido entre el mínimo como un múltiplo, que sería 5, pues sencillamente me daría 4. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 2x cuadrado por y al cubo por z a la 4. Y luego, ¿qué hago? Pues esta cantidad de subradicales la divido entre el índice de la raíz. 2 entre 2 me daría 1. Entonces 1 sale, una x sale, una x sale fuera de la raíz, y ninguna queda, porque la raíz de x al cuadrado pues me da x, sale fuera de la raíz. Entonces dentro de la raíz me quedaría 2. Si divido 3 entre 2 me daría 1, me quedaría una y. Y si le saco la raíz, esto me quedaría z a la 4. 4 entre 2 me da 2 por 2, 4. Entonces sencillamente a 4, 0, pues entonces sale z al cuadrado, y afuera, como queda 0, pues no quedaría nada dentro de la raíz. Operaciones con radicales. La multiplicación de radicales de igual índice: se escribe el mismo radical y se multiplican las cantidades de sus radicales, como lo dice la teoría. Si yo tengo la raíz cúbica de 2 al cuadrado por x, la raíz cúbica de 2 por x a la 4 por y, pues simplemente multiplico las cantidades de sus radicales, y eso coloco la misma raíz y multiplico sus cantidades de sus radicales. La división de radicales igual índice. ¿Qué hago? Pues se escribe el mismo radical y se dividen las cantidades de sus radicales. Es decir, en la lámina 7 observo con detenimiento qué es lo que hago para aplicar esa propiedad. Agarro y digo, divido, ¿verdad? Coloco el mismo índice de la raíz y divido las cantidades de sus radicales. Cancelo los términos semejantes. Como es una división, pues podemos, si tienen el mismo exponente, la misma base, resto de los exponentes, y voy haciendo, reduciendo eso a su mínima expresión. Multiplicación de divisiones de radicales de diferentes índices. El primer paso: se encuentra el mínimo común múltiplo de los radicales, el cual es el índice de la nueva raíz. Después se divide el mínimo común múltiplo entre cada uno de los índices, y el resultado se multiplica por los exponentes de la cantidad de su radical. Y tercero, se efectúa las operaciones indicadas si es posible. Veamos el ejemplo. Raíz cuadrada de 3x cuadrado por la raíz quinta de 2x a la 4. Multiplico los índices de la raíz, hallo el mínimo común múltiplo, ¿verdad?, entre ambos. Entre el mínimo común múltiplo entre 5 y 2 es 10, pues sería la raíz décima, ¿verdad?, del primer elemento elevado al índice de la otra cantidad de su radical, y del segundo elemento elevado al primer índice de la cantidad de su radical. Resuelvo todo esto, y lo llevo hasta su mínima expresión. En la lámina 8 hablamos de lo que es la racionalización. La racionalización de un denominador o un monomio se multiplica del denominador de un monomio, se multiplica los términos de la fracción por una raíz de igual índice, que es el denominador, que se multiplica por este de acuerdo al resultado, como quede como resultado una cantidad racional. Es decir, cuando tenemos una raíz abajo, las raíces no pueden quedar abajo. ¿Qué hacemos? Racionalizamos. En este caso, como es un monomio, pues multiplico por 5 y divido por 5 también. Y allí, pues cancelo, ¿no? Me daría 3 por la raíz cuadrada de 5, y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, pues me da raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y eso se cancela, y por lo tanto me daría 3 quintos de la raíz cuadrada de 5. Si la racionalización del denominador es un binomio, pues ya el proceso es diferente, se multiplica por la conjugada, es decir, las raíces que quedan abajo debemos pasarlas arriba, a multiplicarlas y a dividirlas tanto arriba como abajo, pero con signo contrario. ¿Ok? Y una vez que lo haga, pues sencillamente lo que hago es operar y dar la respuesta adecuada. En la lámina 9 visualizamos qué fue lo que se hizo. Multiplicamos por la conjugada, y luego que la multiplicamos por la conjugada, pues obtenemos el valor final. No me daría 2 por la raíz cuadrada de 2 más 2 por la raíz cuadrada de 2, 3. Entre 2 menos 3 me da menos 1, por lo tanto eso es menos 2 entre la raíz cuadrada que teníamos multiplicado por la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3. Si la racionalización de un numerador es un binomio, hay otros pasos, como observamos aquí en la lámina 9.
se halla la conjugada del numerador, igual se multiplica el numerador y el denominador por la expresión de la conjugada, lo que les decía ahorita. Multiplicamos pero cambiamos los signos. ¿Okay? Entonces, la lámina 10 nos habla de lo que son los polinomios. Se denomina un polinomio una variable o indeterminada x a una expresión algebraica de la forma p de x igual a la n por x a la elevado a la n a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x a la 4, siendo n un número natural. Los polinomios tienen una clasificación: si son polinomios nulos, si tienen todos sus coeficientes nulos. Es un polinomio en unidad si sus coeficientes iguales a 0, excepto a sub 0, que sería 1. Y un polinomio constante es aquel cuyos coeficientes son iguales a 0, excepto a sub 0, que sería diferente de 0. ¿Cómo se hacen las operaciones con polinomios? Pues hay diferentes formas o todas las operaciones elementales con los polinomios, que serían la suma, la resta, la multiplicación y la división de polinomios. Entonces, sumar polinomios, como vemos aquí en la lámina 11, polinomio p de x va a ser igual a menos 9x cubo menos un tercio de x menos 8 más 6x cuadrado con q sub x menos 3x cuadrado más 3x más 3 más 3x más 5x cubo. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los polinomios de forma creciente o decreciente según sea el caso. Una vez que se organice la operación, es decir, cada término en su lugar correcto, se realiza la operación. ¿Okay? Y aquí lo observamos en la lámina 12. Ordenamos claramente los polinomios y lo que hacemos es sumar o restar según sea el caso. ¿Okay? Entonces ya se suma y se resta. Si son signos diferentes se restan y obtenemos el valor del polinomio p de x más q de x. Si se va a hacer una resta, pues se escribe el minuendo p sub x con su propio signo y a continuación el sustrayendo q sub x. Y vemos el ejemplo, ¿sí? Lo que hicimos ahorita. Ordenamos y una vez que ordenamos, pues efectuamos la operación que hay que ejecutar allí en la resta. En la lámina 13 ya hablamos de lo que son las multiplicaciones de los polinomios, que hay diferentes características para hacerlo. Si es de un monomio, el producto de los monomios es otro monomio tal que el coeficiente es el producto del coeficiente de cada monomio y el grado es un exponente igual al de la suma de los exponentes de las variables. Y observamos p de x por q de x, 5x al cubo por 2x cuadrado. Pues lo que hacemos es multiplicar los coeficientes y como tienen la misma base, sumamos los exponentes. Si hay que multiplicar un polinomio, según sea el caso, pues lo efectuamos como ordenando por grados de polinomio. Cada valor del exponente o cada grado, si es de grado 3, de grado 2, de grado 1, debajo de cada uno de ellos para poder efectuar la multiplicación de manera ordenada. La lámina 14 nos da algunas características de lo que son la división de los polinomios. ¿Cuáles son los pasos? Primero, que hay que ordenar el dividendo y el divisor de forma decreciente. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente. Se multiplica el primer término del cociente por todos los elementos del divisor y el término de abajo de su semejante y se obtiene el resto. Consideramos que la diferencia obtenida el resto como un nuevo dividendo y repetimos el paso 2 y 3 veces para obtener el segundo término del cociente. Repetimos el proceso hasta que el resto del residuo sea un polinomio nulo o un polinomio de grado menor que el divisor. Ahora, en la lámina 15 nos da un ejemplo. Fíjense, resolver lo siguiente. El siguiente división de polinomios: x a la 5 menos x a la 4 más 2x al cubo más 4x cuadrado más 3x menos 4. Está ordenado de forma decreciente. Entre x cuadrado más 0x más 1. ¿Qué hago yo? Tomo y busco un número, un valor del coeficiente que multiplicado por el primer elemento me dé 5. Si yo tengo x a la 5, pues ¿qué hago? X al cubo por x al cuadrado me daría x a la 5, pero como está positivo yo lo paso negativo. ¿Para qué? Para ir cancelando. Y luego multiplico ese mismo valor por todo el resto del polinomio. Es decir, x a la 3 por 0x, pues me quedaría 0x a la 4. ¿Sí? Y x por 1, pues me quedaría x por 1 al cubo. Y entonces les voy cambiando los signos, como me vayan dando. Multiplico los signos y voy restando los valores que tengo allí, hasta obtener el residuo con un polinomio de grado menor que el que estaba haciendo la división. En la lámina 16 debemos hablar ahora de lo que es la factorización. La factorización, ¿verdad?, es un proceso
donde se debe encontrar todas más expresiones cuyo producto sea igual a la expresión dada. Al factorizar un polinomio, consiste en transformar a dicho polinomio como el producto indicado de dos o más factores. Un polinomio es primo si solamente es divisible por sí mismo o por la unidad, y es compuesto cuando se puede representar por el producto indicado de dos o más factores. Factorización por factor común, que sería el primer elemento. Para un factor común es la expresión que está contenida en todos los términos de un polinomio dado. Por ejemplo, si yo quiero factorizar 5x a la 6 menos 10x cuadrado más x al cubo, ¿qué hago? Saco el factor que es común, el igual a ellos, que sería x cuadrado. Entonces me quedaría 5x a la 4 menos 10 más x. El segundo paso es una factorización por agrupación de términos. Entonces, la propiedad asociativa y conmutativa de la suma conjuntamente con la propiedad distributiva nos permite factorizar un polinomio por agrupación de términos. Es decir, yo empiezo a agrupar de un lado el término de las m y del otro lado el término de las n, y luego termino factorizando cada uno de esos términos. Tomo, por ejemplo, m por x más y más n por x más y, y de allí tomo solo un x más y los otros dos términos que me queden es el que voy a tomar x más n. Entonces, el otro elemento, la otra característica es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto le damos al cuadrado un binomio siempre que se obtiene un trinomio llamado trinomio cuadrado perfecto. Y en la lámina 18 vamos a observar: si tengo un trinomio cuadrado perfecto, se puede factorizar por un binomio al cuadrado en los productos notables. Por ejemplo, si tengo a más b cuadrado, que sería el primero al cuadrado más 2 veces el segundo más el segundo al cuadrado, que es una expresión trinómica, así lo podemos factorizar. Es decir, veamos el ejemplo: x cuadrado más 10x más 25. Se tiene que dos de sus términos son cuadrados perfectos positivos, es decir, x al cuadrado, el cuadrado es x y el otro término es sería el 5. Entonces el otro término es el doble producto del primero y el segundo, que sería el producto de x por y, o sea 5, o sea 2 por x más 5, que sería 10, y por lo tanto tendría x cuadrado más 10x más 25, que sería lo mismo que decir x más 5 al cuadrado. Esa es la factorización por un trinomio cuadrado perfecto. En la lámina 19 vemos el otro caso de factorización, que es de una diferencia de cuadrados. Se extrae la raíz cuadrada del minuendo y el sustraendo, luego se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre las raíces del minuendo y del sustraendo. Ejemplo, x menos 9 igual a x cuadrado menos 3x cuadrado, que eso sería x más 3 por x menos 3. Sí, o sea, es sencillo el procedimiento. La quinta característica es la factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que es el coeficiente del primer término debe ser igual a 1. Es decir, bx igual a m por n y c, que sería igual a m por n. De lo anterior se deduce que el término común de x de cada binomio es la raíz cuadrada del primer término del trinomio, y el segundo término de m por n son dos números tales que la suma algebraica de ellos de m más n sea igual a b y de m por n sea igual a c. Es decir, al factorizar x cuadrado más 5x más 4, debemos buscar dos números que al multiplicar me den 4 y sumado me den 5. Entonces sería x por x cuadrado, 4 por x me daría 4x y una por x me daría x, me daría 4x más una x me daría 5x, 4 por 1 pues me daría 4. Ese sería el factor más apropiado, la forma más sencilla de factorizar eso. El sexto factor sería la factorización de un trinomio de la forma de x más bx más c. El primer término tiene que ser un coeficiente distinto de 1, o sea, a diferente de 1. Para efectuar este tipo de factorización, multiplicamos todo el trinomio por el coeficiente de x al cuadrado, de forma que el primer término del trinomio sea un cuadrado perfecto, formando a continuación dos binomios constituidos por la raíz del primer término y un número, tal como lo indicamos en el paso anterior. Entonces, al factorizar 6x cuadrado menos 5x menos 6, se tiene que multiplicar el trinomio por 6. Esto me daría 36x cuadrado menos 30x menos 36. Entonces, este factor, lo que voy a hacer es que voy a buscar un número que multiplicado por dos números que multiplicados me den 36 y restado me den 5, es la inversa del factor que se hizo de forma anterior. Bueno, este ha sido todo el primer
la primera unidad. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier inquietud, lo pueden hacer vía correo electrónico o directamente por el número que se les facilitó en el plan de evaluación. Muchísimas gracias y feliz resto de día.